Bueno, ahora nos vamos a dedicar a lo que es el gráfico de una función que está en forma canónica. Primero vamos a repasar un poquito esto de las formas, ¿no? Teníamos en un primer momento la forma polinómica de una función cuadrática, en un segundo momento la forma factorizada de una función cuadrática, ¿sí? Recordemos que tiene cada una de esas funciones. En la función en forma polinómica tenemos el valor de a, el valor de b y el valor de c, término cuadrático, término lineal, término independiente. En la función en forma factorizada tenemos el valor de a y de ambas raíces, x1 y x2. Y en la que vamos a ver en este video tenemos la forma canónica formada por a, x del vértice y del vértice. En un video anterior analizamos las variaciones de estos parámetros, a ver qué ocurría. Teniendo en cuenta lo visto anteriormente más lo que vamos a ver ahora, tendríamos que poder hacer el gráfico. Empezamos. ¿Cómo la reconozco y la distingo de las otras dos formas? Primero, en principal, aparece un cuadrado de un binomio, y en este caso ese 2 ahí arriba me está indicando que esto que tenemos acá es el cuadrado de un binomio. No podemos distribuir ese 2 porque recordemos que la potencia no es distributiva respecto de la suma y de la resta, así que no nos queda otra que aplicar el cuadrado de un binomio. ¿Cómo es el cuadrado de un binomio? Recordemos, si tenemos dos términos elevados al cuadrado y que se están sumando o restando, tenemos que decir el cuadrado del primero, más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esto lo vamos a aplicar en esta expresión. Pero antes vamos a determinar qué valores tenemos con que contamos para el gráfico. El valor de a es menos 2, las ramas van a ser para abajo. X del vértice, acá dice más 1, pero nosotros ya dedujimos que siempre es el signo contrario. Y el y del vértice, que acá dice más 8, y nosotros ya sabemos que como ese no varía de signo, sigue siendo positivo, 8. Por lo tanto, lo que no vamos a buscar en este caso es el vértice, pero sí tenemos que buscar las raíces y la ordenada. La ordenada se busca de la misma forma, haciendo que la x valga 0, pero las raíces deben buscarse de una manera un poquito más compleja. Como tenemos el cuadrado de un binomio, lo que vamos a tener que hacer es desarrollar ese cuadrado de un binomio para llegar a una forma, ¿sí? Y después ver qué pasa. Entonces, recordemos que este 2 se está multiplicando. Entre paréntesis vamos a desarrollar el cuadrado de un binomio, recordando quién es a y quién es b. En este caso, x es a y b es más 1. ¿Sí? Cuando me refiero a y b no me estoy refiriendo a los elementos de la cuadrática, sino simplemente al cuadrado de un binomio. ¿Está bien? O sea, acá ya estoy saliendo de lo que son a, b y c como término cuadrático, lineal y independiente. Por las dudas lo aclaro. El cuadrado del primero sería x al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2 por x por 1, más b al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Todo esto entre paréntesis más 8. Como el cuadrado de un binomio es completito, no puedo sacar el paréntesis para luego distribuir este 2, porque si no me va a quedar todo mal. Bien, menos 2 por lo que se puede achicar se achica, en este caso me va a quedar x al cuadrado más, todo esto es un término, 2x más 1 más 8. Ahora vamos a aplicar la distributiva del 2 y último vamos a sumar ese 8 y nos va a quedar y igual menos 2x al cuadrado, menos 2 por 2 menos 4x, menos 2 por 1 menos 2, más 8. Podemos juntar términos semejantes, en este caso estos dos números, ¿sí? Y si hubiera otros términos semejantes los juntamos. Menos 2x al cuadrado menos 4x más 6, porque menos 2 más 8 es 6. Y llegamos a una forma que si nosotros la miramos un poquito, es nuestra forma polinómica de una función cuadrática. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que ir a graficar y nos faltan las raíces, teniéndola en forma polinómica, a esas raíces las podemos encontrar. Estando en forma canónica, como la teníamos acá, se nos dificultaba un poquito. En cambio ahora que ya sabemos quién es A, quién es B y quién es C, podemos usar la famosa fórmula resolvente de una función cuadrática. Menos b más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. De esta forma vamos a encontrar esas dos raíces que necesitamos para el gráfico, porque recordemos que para un gráfico necesitamos raíces, vértice, que ya lo tenemos acá, y ordenada, que nos faltaría encontrar.
Bien, ¿cuánto vale A? Menos 2. ¿Cuánto vale B? Menos 4. ¿Cuánto vale C? 6. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros vamos a tener que desarrollar todo eso con la fórmula correspondiente, que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, acomodé un poquito acá para que podamos desarrollarla en esta parte, así que empezamos. Dice menos b, por lo tanto yo voy a venir y acá b vale menos 4, menos 4 sería más 4, por lo tanto, signo contrario para expresar menos b. B al cuadrado, acá sí lo voy a poner como está, menos 4 al cuadrado, no nos olvidemos la importancia del paréntesis, porque si no la calculadora, o si lo tenemos que pensar, por ahí nos podemos confundir a la hora de resolver, porque sin paréntesis no significaría el mismo resultado. Menos 4 por A, que sería menos 2, por C, que sería 6. Cierro raíz, sobre 2 por A, que es menos 2. Perfecto. La idea es achicar un poquito esto, ya estuvimos viendo en otros videos qué es lo que determina esto, cómo lo podemos resolver y demás, así que me va a quedar 4 más menos, abro raíz, menos 4 elevado al cuadrado es 16, menos por menos es más, y esto es toda una sola cuenta, y sería 4 por 2, 8, por 6, 6 por 8, 48. Sobre 2 por menos 2, que es menos 4. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que achicar un poquito. Nosotros nos va a quedar 48 más 16 adentro de esa raíz, o 16 más 48, y ya podemos determinar, ¿sí?, qué tenemos que encontrar al final, porque nosotros aprendimos en videos anteriores que lo que queda dentro de esta raíz se llama determinante o discriminante, y es el que me indica a mí la solución que vamos a obtener. Como es positivo y es mayor a 0, tenemos que llegar a dos raíces reales distintas. Así que eso es lo que deberíamos encontrar, ¿sí? Me va a quedar 4 más menos, la raíz de 64, que es 8, sobre menos 4. Y a partir de acá ya desprendemos en x1 por un lado y x2 por el otro. Y nos va a quedar 4 más 8 sobre menos 4, sería 12 dividido menos 4, que es menos 3, y me va a quedar 4 menos 8 sobre menos 4. 4 menos 8 es menos 4, y menos 4 dividido menos 4 me da 1. ¿Sí? Con esto acabamos de encontrar las dos raíces que necesitamos para graficar. Tenemos vértice, tenemos raíces, y lo que nos está faltando es la ordenada, ¿sí? Que recordemos que para la ordenada copiamos la función, y donde está la x, estamos copiando la función original, que es la del comienzo, y donde está la x vamos a reemplazar por 0. Es lo que voy a hacer ahora y me va a quedar y igual menos 2 por 0 más 1 al cuadrado más 8. Y esto queda. Vamos a hacer esa cuenta para ver cómo nos queda, y quedaría y igual menos 2 por 1 al cuadrado es 1, por menos 2 es menos 2, más 8. Y menos 2 más 8 es 6. ¿Sí? Entonces, vamos a marcar lo que tenemos para esa gráfica. Tenemos x del vértice y del vértice. Tenemos ordenada y tenemos las dos raíces. Con todos esos elementos tenemos que poder graficar nuestra función, y es lo que vamos a hacer ahora dentro del GeoGebra. Bueno, acá estamos dentro del GeoGebra y vamos a empezar a marcar todos esos elementos necesarios. Recordemos que lo primero que marcamos son las raíces. ¿Sí? Habíamos encontrado menos 3 y 1, o 1 y menos 3, son las dos raíces que teníamos en la resolución anterior. Después vamos a marcar su vértice. Recordemos que el vértice era menos 1 del eje X, 8 del eje Y, así que ahí lo tenemos. Esto no lo calculamos de manera analítica, sino que lo sacamos directamente de su expresión. Vamos a marcar la ordenada y vamos a marcar el eje de simetría, porque ese eje de simetría es el que a mí me permite determinar ese punto que necesitamos que sea simétrico, ¿sí? Ahí tenemos el eje de simetría. Recordemos que el eje de simetría pasa por el X del vértice y divide a la función en dos partes idénticas. Esto me permite determinar que a la misma distancia de la ordenada vamos a encontrar un punto llamado simétrico. Si hay un cuadradito hacia allá, hay un cuadradito hacia el otro lado.
Así que ahí tenemos el punto simétrico. Y finalmente tenemos que pensar que, yo voy a mostrar acá un poquito, el valor de A era negativo, por lo tanto las ramas de mi función van hacia abajo. Uniendo todos esos puntos nos queda la gráfica determinada. Si miramos acá, esta función en forma canónica me determinaba el x del vértice menos 1 y el y del vértice 8. Y después el resto de los elementos los encontramos nosotros de manera analítica.